Hola, hola, yo soy Sonia y esto que escuchan aquí afuera es Nueva York en cuarentena. Acompáñenme. A las 7 de la noche todos los días la gente sale a aplaudirle a las personas los trabajadores de la salud que están esforzándose por salvar a tantas personas. Todos los días, a las 7 de la noche eso pasa. Y es como que me dan muchas ganas de llorar, pero a la vez me hace sentir parte de una comunidad. Estamos todos juntos en esto y que todos tenemos que contribuir. En este video les voy a contar cómo ha sido la cuarentena, cómo ha sido esto del coronavirus desde que comenzó. Nueva York es conocida como la ciudad que no duerme. Pues créanme que estos días ha dormido bastante. Hoy es 5 de abril y son las 7 de la noche. Y quise hacer este video para contarle al mundo y documentar este momento histórico. Al día de hoy, 5 de abril del 2020, hay más de 1.200.000 casos en el mundo. 122.000 casos son en Nueva York, con más de 4.000 muertes. 4.000 muertes. Haciendo Nueva York el estado con más casos en el país. Ver las noticias es simplemente abrumador. Los hospitales no tienen suficientes insumos, no se dan abastos con la enfermedad, el personal médico está haciendo lo que puede, las escuelas también cerraron ya hace más de 2 semanas. Algo que me impactó bastante es que hay un hospital improvisado en el Central Park para atender más pacientes. Las imágenes son impactantes y aquí en estos momentos difíciles es cuando se puede ver la comunidad y cómo la gente coopera alrededor. También hay un barco hospital que está en la costa específicamente para atender pacientes con otras enfermedades. Todos los días a las 7 p.m, como pudieron escuchar al principio de este video, sale gente a aplaudirle al personal médico por todo su esfuerzo y sacrificio, porque es un sacrificio. Uno está aquí metido en su casa, pero ellos están en el frente luchando. Y eso es de valientes, son los héroes de esta crisis. El transporte público aún está funcionando, yo veo el autobús que pasa por esta calle y lo veo pasando todo el día. Hay gente que aún le toca montarse en el subway para ir a trabajar y poder pagar la renta. Brooklyn y Queens son las áreas en donde hay más casos y las morgues están colapsando. Eso se me paran los pelos. No he salido de mi casa aparte de para sacar a mi perrita Molly a hacer sus necesidades y para hacer mercado una vez. Hoy es 5 de abril, es decir que estoy en cuarentena desde el 11 de abril, 1, 2, 3, casi ya voy para 4 semanas metida aquí en mi casa. Ahí vamos. Abril apenas está empezando y dicen que va a ser uno de los meses más duros y apenas esto está empezando. Todavía no se ven indicios de que la curva empiece a bajar y eso es preocupante. Si tú te enfermas y tienes complicaciones y te llevan al hospital, prácticamente te tienen que aislar de tu familia y de todas las personas para que ellos no se contagien. Y hay gente que se ha muerto sin poder despedirse de su familia y eso para mí es una de las cosas más duras de toda esta crisis. No poderte despedir de tus seres queridos es duro, es difícil, pero estamos todos juntos en esto porque esto nos afecta a todos, a unos más que otros de cierta manera, pero es un problema mundial y hay que tomarlo con seriedad. El miércoles 11 de marzo fui a trabajar un día como cualquier otro. Ya habían alrededor de 150 casos, no era tan alarmante la situación todavía. Solo han pasado 4 semanas, 4 semanas. O sea, sí me daba como nervio estar en el tren, en el subway, porque había alguien que tosía por allá y uno como que se iba para otro lado y todo eso, pero a la vez no era tan grave la situación. En una ciudad con 8 millones de personas, que 150 lo tengan, uno dice, bueno, puedo ir a trabajar y si todavía no me han dicho que no vaya a trabajar, tengo que ir a trabajar realmente, no tengo otra opción que montarme en el subway. Sin embargo, la gente que puede tener el virus puede no saberlo hasta 14 días, entonces es muy relativo y yo creo que eso fue lo que ocasionó tanto problema, la calma de la gente, de la que, bueno, hay 200 casos ya, bueno, pero yo voy a ir a mi cena el viernes, ¿qué más me queda?
Entonces la gente va así respirando y tosiendo por la vida sin saber que le estás contagiando un virus que puede matar a ciertas personas. Aquí tosiendo por doquier sin miedo a nada. Esa tarde en mi trabajo solicitan una reunión de todo el equipo para indicarnos que a partir de ese momento, eran como las 2 de la tarde, a partir de ese momento todos íbamos a tener que recoger nuestras cosas, todo nuestro escritorio e irnos a trabajar desde casa indefinidamente. Eso a mí me asustó un poco. Me encanta trabajar remoto de vez en cuando, me da flexibilidad y me gusta a veces estar en mi casa. Me asustó porque indefinidamente es una palabra difícil y también la distancia social afecta psicológicamente. Ok, ¿cuánto va a durar esto? No sabemos. Los primeros días eran novedad, todo se sentía raro, uno estaba pendiente de las noticias porque era como que el boom. Luego ya el siguiente lunes a mi esposo también lo mandaron para la casa y ahí sí empezó a empeorar todo. El que se sentaba ya, resulta que una semana después tiene coronavirus. ¡Ay! Ahora estamos en la casa los dos y bueno, aquí estamos. Agradecido de poder trabajar a pesar de todas estas circunstancias y de poder tener una casa cómoda en donde podamos estar y vivir y hacer cuarentena juntos. Y también agradecidos de estar juntos porque esto debe ser difícil pasarlo solo. Soplar las velas. Ok. Soplala. Te tengo los cupcakes, el tiramisú, un cafecito. Ya le metiste bien al tiramisú, se nota. No, es para verificar. Ya se ve gente con mascarilla, hicieron un anuncio de que a pesar de que no estés enfermo, usa tu mascarilla porque te puedes contagiar. Yo en mi caso no he podido conseguir una mascarilla, no he ido más a la farmacia, pero ya a este punto siento que ya si pudiera ya no la compraría porque sé que hay gente que la necesita más. Mi única opción era pedirla por internet, que ya la pedí y ya tiene más de 15 días que no ha llegado. Estoy considerando hacer una opción casera. También la gente antes como que no mantenía tanto la distancia. Tú estabas aquí con tu perro y venía alguien como que te pasaba al lado casi que te tosía y yo como que esta gente... Pero ahora yo siento que la gente como que te mira, ¿será que este lo tiene? ¿Será que este no lo tiene? Y te marcan tu distancia porque, oye, es delicado. Y ya yo siento como ahorita el nerviosismo en la calle, como que ya la gente está así, mira, ¿sabes? Como una vez vi una señora fumando en la esquina con una mascarilla acá abajo, como que se la bajó fumando. Y yo, bueno señora, va a salir de abajo así de verdad. Se ve de todo. Hay unos memes que me quedo loca de la creatividad de la gente, de verdad. Y gracias a Dios por Amazon, porque si no, imagínense. Entonces también gracias a las personas que trabajan en delivery. Yes? Okay. Thank you. You can leave it there. Thanks. Have a good day. También tengo conocidos que se han ido con sus familiares a otros estados, incluso a sus países de origen, para evitar que los contagien y tener que ir a un hospital y que no te puedan atender. Entonces ya varias personas han hecho eso, me imagino que mucha gente se ha ido. Puedes estar sana ahorita, pero si tienes una emergencia médica, los hospitales van a estar abarrotados. Todo es una locura. La semana pasada alguien voló desde acá de Nueva York a un vuelo local y me dijo que habían 4 personas en el vuelo. O sea, demasiado creepy. ¿Tú te imaginas estar en un avión con 4 personas más? O sea, es como raro, es algo súper inusual todo esto que está pasando. Y yo siento que necesito documentarlo para yo acordarme en 10 años que yo viví todo esto, que yo estaba aquí. Es como una locura. Los vuelos están baratísimos, pero ajá, ¿quién se va a ir de vacaciones ahorita? Yo tenía un vuelo planeado para abril y obviamente cancelado. La aerolínea Delta me devolvió el crédito y lo pude utilizar un año, así que si tienes un vuelo puedes cancelarlo. Simplemente trata de hacerlo por internet. Los números de teléfonos de las aerolíneas están hasta 4 horas de espera, he escuchado. Trata de hacerlo por internet primero para que no contribuyas al caos. Otra cosa que yo veo que es una de las cosas más difíciles son las personas que no se pueden hacer cuarentena porque necesitan ir a trabajar.
La gente que sigue acá no tiene otra opción de irse para ningún lado, no tiene otra opción, simplemente seguir trabajando, protegerse como puede, conseguir mascarillas, como puedas, hacer tu propia mascarilla que no sabes si va a funcionar realmente. Porque es que ¿cómo detienes una ciudad de más de 8 millones de personas? Alguien tiene que transportar la comida a los supermercados, alguien tiene que estar en el supermercado vendiéndote la comida, entonces alguien tiene que estar en la farmacia vendiéndote las medicinas. Es como que hay gente que tiene que estar ahí y no necesariamente gente que la va a ir a buscar un carro glamuroso para ir a trabajar. Tienen que tomar el tren. En las áreas más pobres de la ciudad, que es donde la gente tiene que más ir a trabajar, es donde más full están. Y es un caos completo. Es imposible detenerlo todo completamente y ahí está el dilema. Sin embargo, también están los que los han despedido de los trabajos. ¿Cómo pagan la renta? Todos los negocios no esenciales se supone que tienen que estar cerrados por la ley. Los cines, los conciertos, los eventos deportivos. Todo eso mueve la economía y genera prosperidad y trabajos para las personas. Y ahora están cerrados. Y bueno, la economía mundial se va a ver afectada, sin duda. Dios nos ha reconfesado. Inhala, exhala. Doy gracias todos los días de que me puedo quedar en mi casa, de que puedo seguir trabajando. Trato de hacer ejercicio, mantenerme activa, de no andar como deprimida viendo las noticias como loca, porque un día a la vez me lo he venido tomando con calma porque es bastante lo que hay que asimilar. Tuve que borrar Twitter porque, de verdad, no. Me está volviendo loca con tanta noticia. Y bueno, y quise hacerles este video no solo para documentar lo que estaba pasando, este momento tan radical de la historia de la humanidad, también para informar a los demás, informarte a ti. Puede que vivas en un país donde esté pasando, un país o una ciudad donde ya esté pasando algo parecido como en Italia, en España o en China. Pero también hay muchas ciudades en donde está todo muy tranquilo. También hay muchas ciudades donde no hay muchos casos. Y creas que esto es una exageración. Pues créeme, no es una exageración. Hace 4 semanas yo me monté en el tren pensando que era una exageración. Hay miles de teorías conspirativas en el internet, que si los chinos, que si no sé qué, que si un profesor de Harvard, que si para abolir, no sé. Y ya, la verdad, ya yo no sé qué creer. Sea lo que sea que haya causado esta locura, estamos todos juntos en esto. Y si puedes hacerlo, por favor, quédate en tu casa. Busca formas creativas de pasar el tiempo y de ayudar a los demás en lo como tú puedas hacerlo. Me pueden seguir en mi Instagram para ser los primeros en enterarse de todas las novedades. Este fue el video, 5 de abril 2020, Nueva York, New York City. Espero que para la próxima ya estemos todos en mejor situación. Recuerda, quédate en casa si puedes. Chao.